Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En la Luna, además de infinidad de misterios como su subsuelo metálico o su órbita circular en vez de elíptica, encontramos diferentes accidentes geográficos que son imposibles y que no pueden tener relación con posibles vientos que pudieran erosionar la superficie de la Luna y por tanto producir picos y montañas al no haber atmósfera, al no haber aire. Bueno, en este videoprograma vamos a hablar sobre anomalías, picos lunares, ¿no? Que no pueden haber sido creados por ningún tipo de forma de erosión y difícilmente pueden haber sido creados como resultado del impacto de meteoritos dada su geometría regular. Bueno, esto se ha podido ver en diferentes fotografías de la NASA y lo cierto es que a lo largo de la historia se ha creado una gran controversia sobre las tomas que se han realizado, por ejemplo, en las misiones Apolo. Ante esto, tres preguntas. ¿Ha ocultado todo este tiempo la NASA descubrimientos que cambiarían la forma de afrontar el concepto de cosmos, del espacio, por parte de nuestra ciencia? ¿Existió de hecho una civilización que llegó a erigir monumentos en nuestro misterioso satélite? Y tercero, si hubiese una política sistemática de ocultación de datos, es que no ha habido nunca ningún topo que haya protestado dentro de la NASA o que haya luchado para sacar todo esto a la luz. Bueno, aquí tenemos al director, el caso del director del Departamento de Control de Fotos y Datos de la NASA, un hombre llamado Ken Johnston, que trabajó para el Laboratorio de Recepción Lunar de la Agencia Espacial durante las misiones Apolo. Bueno, este hombre estaba intrigado con algunas fotografías que él consideraba totalmente inexplicables. Estaba viendo fotografías en donde aparecían estructuras colosales que parecían trascender el término pareidolia. Bueno, Ken Johnston llegó un momento en el que empezó a solicitar información a sus superiores, pero fue inmediatamente obstaculizado. Y esto siguió durante años, ¿no? Los obstáculos que Ken Johnston tenía a cada pregunta que hacía eran sistemáticos. Bueno, llegó un momento en el que a Johnston empezaron a recibir, este hombre empezó a recibir órdenes directas de eliminar todo rastro de fotografías en donde aparecieran esas estructuras. No obstante, según parece, él las conservó secretamente, evitando así perder tan importante y revelador contenido en los documentos. Bueno, Ken Johnston comentaba que las fotos que la NASA proporcionaba a la prensa no eran más que fotografías tratadas y falsas que habían sido editadas para borrar u ocultar las evidencias dejadas en las fotografías originales. Bueno, pues ¿cómo acaba esto? Bueno, pues resulta que la NASA acaba haciendo cierta persecución a Ken Johnston, le intenta hacer dimitir, este hombre aguanta y resulta que finalmente en un comunicado de prensa, Kay Ferrari, el director del programa SSA del Jet Propulsion Laboratory, pues resulta que expone que habían despedido a Johnston por haber criticado públicamente a sus jefes argumentando que mentían. Bueno, Johnston, por tanto, fue despedido tras este escándalo, denunciando públicamente en varias conferencias que la NASA mentía sobre las fotografías de la Luna en un plan para ocultar la existencia de construcciones en la Luna. Bueno, ya han visto algunas de las fotografías en donde se observan, pues por ejemplo, lo que sería el borrado de unas estructuras con forma de torre en la superficie de la Luna. Esto se puede ver, por ejemplo, en la sonda Clementine a 64 grados de longitud norte y 26,5 de longitud este. Y bueno, pues resulta que según Johnston ha comentado que su vida se convirtió en un infierno tras ser despedido, era monitorizado por agentes federales, tuvo incursiones en su casa con respecto a la búsqueda de posibles fotografías que se habría podido llevar, y resulta que, según Johnston, aún así siguió exponiendo en sus conferencias que los astronautas de las misiones Apolo habrían traído pruebas fotográficas hechas por ellos mismos, por los astronautas, de los artefactos que se encontraron
en sus, lo que sería en sus actividades lunares extravehiculares. Bueno, resulta que esto enlaza con las declaraciones de un hombre que se llama Glenn Seaborg, físico nuclear, en 1969, en diciembre. Este hombre era presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos y resulta que aseguró que durante la misión Apolo 11 bueno, pues los astronautas habían conseguido fotografiar huellas sospechosas en la cara oculta de nuestro misterioso satélite. Bueno, decía además el señor Glenn Seaborg que no se habían publicado todas las fotografías realizadas por el Apolo 11, algunas de las cuales bueno, pues mostraban la existencia de rastros claramente contorneados de construcciones en varios puntos del suelo lunar. Tampoco decía que se habían revelado los verdaderos objetivos de la misión Apolo 12. Bueno, esto es algo realmente increíble y esto también enlaza con que por su parte Richard Hoagland es asesor de la NASA. Bueno, pues resulta que señaló que los astronautas también habrían traído algunos productos, maquinaria artificial que hoy formaría parte de la tecnología de países como Estados Unidos, Rusia, China, la India o Japón, que por cierto y coincidentemente son países que en estos tiempos disputan una nueva carrera espacial. Bueno, esto se ve por ejemplo en una de las fotografías, la Panorama 1 Luna 13, en donde se ven una serie de cilindros con diferentes módulos que parecen perfectamente regulares y que podían haber sido recogidos perfectamente por los astronautas de las misiones Apolo. Si empezamos a profundizar un poco en lo que son el tema de las construcciones, nos encontramos fotografías fascinantes, como por ejemplo la AS-16 2839 del Apolo 16 con una estructura, con una cúpula y una serie de cúpulas en línea recta más pequeñas que mide más de 20 kilómetros. Es algo realmente increíble. Y también pirámides, porque resulta que la sonda Clementine, en una fotografía desclasificada por el USGS Mapa Planet Service, pues resulta que llegó a fotografiar en lo que sería la vista vertical de una estructura piramidal 52 veces más grande que la de Giza. Era cuadrada, aparentemente regular y con volumen. Está en una zona además que tiene diferentes estructuras anómalas que estudiaremos en siguientes videoprogramas. Pero si quieren ver realmente una estructura realmente especial, podemos irnos al cráter Aristarchus, en donde encontramos una fotografía, la M17 55 69 775. Aquí encontramos una estructura que parece haber sido cubierta con millones de años de polvo, siempre expuesta a la radiación solar. Bueno, es muy interesante observar las medidas de esta supuesta estructura, varias veces superior en altura que la gran pirámide de Keops, y claro, es fascinante porque resulta que las caras son aparentemente regulares y los lados se muestran perfectamente planos. Bueno, la estructura aparece en la ladera de una de las caras interiores del cráter y tiene una geometría prácticamente perfecta. Bueno, si empezamos a bucear y seguimos buceando en todas estas fotografías de la NASA, nos encontramos con una foto apócrifa, es decir, no oficial de la NASA, supuestamente filtrada, que dataría del año 1999 y que habría aparecido en internet en diciembre de 2008, en donde supuestamente el telescopio espacial Hubble habría enfocado una parte de la Luna en donde aparecería una pirámide perfectamente regular. Bueno, esto es fascinante porque esa pirámide está, bueno, pues tiene su sombra y tiene las caras perfectamente pulidas y definidas. Bueno, NASA jamás comenta fotografías que no hayan salido de sus propios archivos, ¿no? Pero ¿sería posible dar un grado de credibilidad a la hipótesis de que una civilización ancestral habría ocupado el sistema solar, también habría ocupado la Luna y habría construido sus bases piramidales allí? Bueno,
Está también la evidencia fotográfica de posibles pirámides en Marte, en la región de Cidonia, que hemos estado estudiando también en otro videoprograma, con una pirámide pentagonal realmente sorprendente. Y también es un misterio la construcción de las pirámides de Egipto. A día de hoy pues no se ha podido replicar el grado de exactitud en las operaciones de ingeniería que se llevaron a cabo en la construcción de esas megaconstrucciones, ¿no? Pero si seguimos buceando, nos encontramos con la fotografía AS11 385564 de la misión Apolo 11. Bueno, esta fotografía fue estudiada por Richard Hoagland y se aprecia una especie de fortaleza que reposa dentro de un cráter lunar. Bueno, la fortaleza en este caso recuerda un poco más a las pirámides mayas, más que a las pirámides que se encuentran en Egipto. Resulta que Hoagland realizó un tratamiento fotográfico de la misma y dijo que con sus características morfológicas sería muy difícil argumentar que el objeto es natural. Bueno, imágenes como estas, por supuesto, crean la duda sobre algunas de las fotos compartidas con el público por la NASA, porque pueden haber sido pues perfectamente borradas estas estructuras, ¿no? En los últimos 50 años. Pero sin ninguna duda también reafirman la afirmación de Johnston y otros investigadores y otros ex trabajadores de la NASA al respecto de un encubrimiento masivo y permanente de las estructuras que se están encontrando en la Luna. Pero vamos a ver más fotografías polémicas. Por ejemplo, en el frame 4295H2 de la misión Apolo 11 nos encontramos unas estructuras con una forma, bueno, pues tetragonal, ¿no? Tetraédrica, que desde luego pues parecerían pirámides, pero muy pulidas, y podría ser perfectamente una pareidolia. Pero también es cierto que podemos encontrar a 42 grados y 25 minutos sur y 11 grados y 13 minutos oeste una estructura que parece tener forma como de icosaedro y que desde luego recuerda a la construcción de las pirámides de Egipto, unas paredes perfectamente pulidas y bueno, pues una estructura de más de 1 kilómetro de lado, ¿no? Bueno, por otra parte, si vamos a Google Moon, nos encontramos que a 16 grados y 25 minutos norte y 86 grados 28 minutos este, nos encontramos con la recreación en 3D que ha realizado Google Moon, y ahí se observa un pico que tiene también las caras perfectamente regulares y que no puede corresponderse con lo que sería además, bueno, pues una estructura natural, ¿no? Bueno, además aparece con una figura circular a su lado, que desde luego es algo fascinante, ¿no? Bueno, ¿por qué existirían tantas pirámides en la Luna? Bueno, una posible respuesta sería la energía. La forma piramidal es una configuración geométrica perfecta para la recolección de energía solar y para el almacenamiento también de cualquier tipo de energía, ¿no? Bueno, de hecho, a día de hoy hay proyectos actuales que están en marcha de colectores solares, por ejemplo en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, para construir edificaciones de este tipo, ¿no? Pero si buceamos incluso un poco más en lo que sería la casuística de fotografías de la NASA, nos encontramos con una toma del cráter Tycho de la Luna, con casi 5.000 metros de profundidad ese cráter y con una montaña en su centro, en el centro, de 2.000 metros de altura. Y bueno, pues es una fotografía que viene de la sonda LROC, que bueno, que fue recorriendo con su visor algunas partes de ese cráter, y ahí se puede ver un auténtico misterio, una inmensa plaza cuadrada y una figura similar a la Esfinge de Egipto. Bueno, en la toma original observamos un valle totalmente desolado y solitario, lleno de rocas, en donde destaca esta figura central sobre todas las demás, y además de eso, bueno, pues lo que sería pues esta figura central que mediría 70 metros y que, bueno, pues que sería pues bastante veces superior en tamaño a lo que sería la Esfinge de Gizeh, ¿no? Bueno, a mí me interesa muchísimo el hecho de que
Alrededor de esta construcción o de esta supuesta construcción me encuentro con líneas rectas como si fuesen cuadrículas en torno a esa figura. Esto además ocurre de manera idéntica a cómo se organiza la antigua metrópolis egipcia en torno a las ruinas de la Esfinge de Gizeh. Es que es prácticamente la misma estructura, la misma geometría. Bueno, para observar también semejanzas podemos observar pues lo que sería la parte posterior de la Esfinge y lo que serían sus proporciones, y son muy similares a las que aparecen en la luna. Bueno, también la forma del sarcófago, la forma de la cabeza y por supuesto en el entorno más cercano una serie de muros que aparecen con la misma inclinación que se ve en la Esfinge de Gizeh. Realmente estamos hablando de algo que trasciende lo que podría ser la pareidolia o la casualidad. Pues aquí tenemos el tema: construcciones artificiales, curiosidades, casualidades. Desde luego algo vieron tanto Ken Johnston como el científico Alan Davis y Richard Hoagland también en las fotografías y vídeos de la NASA, tanto como para jugarse el tipo, su trabajo e incluso en el caso de Johnston su propia vida. Esto desde luego no hubiera ocurrido si solamente fuesen casualidades o efectos ópticos como los que les he presentado en las Crónicas de la Luna y en este videoprograma. Y bueno, pues hasta aquí este videoprograma. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, todas estas hipótesis, y nada, les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.